10:09 de la mañana, 9:09 en Canarias, llega el momento de reivindicar la alianza de personalidades más eficaz de la historia de la radio. A la par que más suiriza son los miembros de nuestro Comando N que regresan por fin al estudio, vuelven al redil, uno después de una larga vida entre volcanes. Nuño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, estoy cada vez más contento de tus epítetos épicos. Sergio, esto es Sergio, que lo hace además sin consultarme a mí, porque tú sabes que si me consultara a mí, claro, yo no pondría eso. Eso es, sí, vale, sí, yo cierto. los llamaría de otra manera. Uno viene, ahora te preguntaré por tu experiencia vulcanóloga, y el otro tras recorrer los bellos parajes de Euskadi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de Euskadi a Madrid pasando por Valencia. Sí, y por Barcelona. Llevo una semana que no sé ni dónde estoy. Después de Euskadi me tuve que ir a Barcelona y después a Valencia, de donde vengo. Por cierto, dos cosas de Valencia. Una, espectacular cómo está la ciudad. La ciudad está para quedarse a vivir. De verdad, da gusto, peatonal, llena de bicis, la gente se mueve de todas las maneras, menos en coche, también en coche. Uno que vive en Madrid ya aprecia esto el doble. Y dos, vengo de presentar el libro de Rodrigo Terrassa, La ciudad de la euforia, de Libros del Cao, que trata sobre la época de corrupción organizada del PP en Valencia. El PP de Camps, Rita Barberá y compañía, el Bigotes y todos estos personajes. Recopilado todo en un libro y contado de una manera amena, y es alucinante La ciudad de la euforia. Es auténticamente alucinante lo que pasó allí, que ya lo sabemos, pero basta. Sí, pero cuando lo recopilas todo, ¿no? Con un tono de humor, pero con un regusto amargo, con las escenas que ocurrían ahí, con todo contado de una manera increíble, y es alucinante, es alucinante. ¿Cómo se llama, has dicho, la ciudad? La ciudad de la euforia. La ciudad de la euforia de Rodríguez Terrassa. Apúntenlo, que tiene muy buena pinta. Yo no lo he leído, pero es una recomendación de Nacho. ¿Y tú, los volcanes, qué? Hay mucho. Cada vez cuanto más me meto en el tema, más me interesa. ¿Sí? Ya tengo varias propuestas para mis jefes de irme a otros sitios del mundo donde hay volcanes muy interesantes. ¿Qué tal lo de Islandia? Porque te dejamos en Islandia. Impresionante. Bueno, una aventura en todos los sentidos, porque me ha tocado ya las primeras nieves, los primeros cortes de carreteras, pinchazos en el coche en medio de una tormenta de nieve. Y tuvo que cambiar la rueda. Primera rueda la nieve. Que cambio en mi vida, cayendo nieve que había como casi ya un palmo, y oye, lo conseguí. ¿Lo conseguiste? Sí. Bueno, o sea, esto requiere casi otro programa entero, solo tu rueda. ¿Y la experiencia de los volcanes ahí en Islandia, qué tal? Muy buena, porque claro, es un país que tiene 130 volcanes, hay decenas de volcanes peligrosos, tienen un servicio de monitorización muy preciso, y están muy acostumbrados a vivir entre volcanes, y son conscientes de los riesgos que supone, y son conscientes de que sus casas se las puede llevar la lava. Y viven con la seguridad también de que el Estado tiene un sistema muy importante para asegurar a todo el mundo, y que si pierdes la casa por cualquier tipo de catástrofe natural, la recuperas. Es que Islandia es un universo paralelo, es totalmente, la civilización, es totalmente. un país... Eso es otro mundo. Lo que pasa es que a estas alturas, cuando aquí todavía vamos a manga corta, nieva, también tenlo en cuenta esto. Sí, por si te estabas planteando entre Valencia e Islandia, y a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde no hay arrocito. Bueno, sin perder de vista, estábamos hablando de los volcanes de Islandia, sin perder de vista el de La Palma. Hoy justo se cumple un mes del inicio de la erupción, y un mes después sigue expulsando lava y sigue preocupando mucho las coladas que todavía va dejando el volcán. Ahora enseguida vamos a hablar de personas tóxicas, de las que nos quitan energía, y de las contrarias, las que con su proximidad nos contagian, nos hacen mejores. Vamos a empezar por los primeros. ¿Tienes la sensación, Nacho, de que has sufrido el impacto, de que has tenido cerca personas tóxicas? Sí, yo creo que todos, ¿no? Es muy difícil no haber experimentado la toxicidad. Más que personas, yo tengo la teoría de que son actitudes. Comportamientos. Sí, comportamientos, o afrontar determinadas situaciones de alguna manera que resulta tóxico, porque, bueno, evidentemente no todos podemos estar bien siempre, pero hay situaciones que la gente afronta, pues, sobre todo yo distingo como con pesimismo, esa gente pesimista que todo lo afronta con pesimismo y te lo acaba contagiando, o gente que tiene como una escala de valores, o a mí lo que me ha pasado con gente es que tenía una escala de valores como muy fijada, que las cosas tienen que ser así, y si no me enfado, y cuando se genera una tensión, porque el mundo nunca funciona como uno espera, pues entonces se enfadan, tienen ira, tienen cabreo y tienen toxicidad al final. Pero en mi experiencia personal he comprobado, pensando un poco, intentando entender la gente tóxica, es que casi siempre viene de la inseguridad. Casi siempre es gente insegura y que tiene miedo o inseguridad y acaba enfadándose. Lo acaba haciendo pagar con los otros. ¿Y tú has tenido cerca gente tóxica? Sí, claro, todos lo hemos tenido. Y yo creo que también nosotros hemos sido tóxicos para algunas personas. Y creo que aquí lo que hay es una barrera de incomunicación, porque yo ahora, cuando hablemos con la psiquiatra, le quiero preguntar, ¿qué hacemos con las personas tóxicas? Tenemos que ser sinceros y decirlo. Sí,
siendo tóxico o no. Y bueno, sí, porque es verdad que cuando eres más joven, o por lo menos me da la sensación de que cuando eres más joven estás más dispuesto a tolerar. Bueno, es el amigo, es la pandilla, es no sé qué. Entonces, ya a medida que pasan los años te digo yo que exactamente, cuando pasan los años dices, piensas en una persona y dices, no la quiero cerca, no la quiero cerca. Lo único que piensas, joder, esta persona tiene que tener un problema. ¿Qué le pasa para que sea así, no? Sí. Yo siempre me lo pregunto y claro, hay veces que tienes la voluntad y las ganas de ayudar y de, vamos a ver, ¿por qué tienes esta actitud ante la vida? Y hay otras veces que ya no puedes. Y por el contrario, ¿no? Gente que te da energía, gente vitamínica, que da un gusto tenerlo al lado. Esa gente con aura, ¿no? Exacto, que genera buen rollo, que todos son facilidades para la vida. Bueno, de todo ello vamos También cuidado con el que siempre es así, ¿eh? Sí, no, tampoco te fíes. Tampoco te fíes. En unos minutos, después de una pausita muy breve, vamos a hablar justo de eso, de qué hay que hacer para alejarnos de personas tóxicas y qué hay que hacer además para acercarnos a las contrarias, pero sin exceso, las que nos ofrecen energía y logran que nos sintamos y que nos hacen además mejores, con su influencia. Lo vamos a hacer con nuestro Comando N, con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora del libro Encuentra tu persona vitamina, y con la ayuda de nuestros oyentes, porque ya saben que estamos pidiendo que nos llamen al 900-100-800 y que nos cuenten si han sufrido la influencia de personas tóxicas cerca de ustedes, cómo han logrado eludirlas y si han encontrado a esas personas que creen que les hacen mejores. 10 y 20 minutos de la mañana, 9 y 20 en Canarias. Seguimos en el terreno del Comando N esta mañana con Nacho y con Nuño, hablando de las personas tóxicas, esas que decimos, es que me chupa la energía, me quita la energía, y por contra de aquellas personas que se convierten en nuestra luz. Y todo es a propósito del libro titulado Encuentra tu persona vitamina, en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo. Es un libro de la psiquiatra, buena amiga del programa, Marian Rojas Estapé. Les recordamos que también queremos conocer su opinión en el 900-100-800. Nos preguntamos por sus relaciones en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares, en el ámbito de la pareja, con las personas tóxicas. ¿Cómo les condicionan? ¿Cómo se han librado de ellas? ¿Se han tenido la experiencia contraria, la de conocer a personas que nos alimentan, que nos hacen mejores? Así que saludamos ya a Marian Rojas Estapé. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. A ver, Marian, antes de entrar en la definición de una persona vitamina, tratemos de definir lo contrario. ¿Qué sería una persona tóxica? Bueno, yo me voy siempre al plano bioquímico, fisiológico de las cosas, porque me parece que cuando conseguimos entender lo que subyace científicamente hablando, entendemos mejor a las personas. Entonces, hay una hormona, de la que yo he hablado mucho aquí, que es la hormona del cortisol. Es la hormona que se activa en los momentos de amenaza y alerta. Entonces, te atracan por la calle, de repente estás en el cine y hay una señal de incendio, de repente te dice que te echan del trabajo, tu pareja te dice que está con otra persona. Esa hormona que es la que hace que todo tu cuerpo se ponga en tensión, y esa taquicardia, sudoración, todo ese cambio en el organismo. Lo que se descubrió hace unos años, que yo expliqué en mi primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, es que ese cortisol se activa tanto cuando eso te pasa como cuando te lo imaginas. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si mi suegro está en me hace daño? ¿Y el 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. Pero la mente y el cuerpo lo viven como si fuera real. Y ese cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja para que yo pueda dormir. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y va bajando a lo largo del día. Pero cuando yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario, me intoxico de cortisol y mi organismo empieza a cambiar. Me inflamo, pierdo pelo, colon irritable, irritabilidad, ataques de ansiedad. Es decir, todo mi organismo y mi mente cambian por ese estado de tensión. ¿Qué es lo que me di cuenta? Que es que cuando yo estoy al lado de ciertas personas, me intoxico de cortisol. Entonces, los llamamos personas tóxicas, pero lo que son personas que me intoxican de cortisol, ponen mi cuerpo en modo alerta. Y todos nosotros tenemos a alguien que solo con pensar en esa persona nos sube el cortisol. Y es aquí donde lo explico en el libro. Puede ser la suegra, puede ser el cuñado, puede ser el jefe. ¿Y qué efecto produce en nosotros esa intoxicación que nos produce la otra persona? La intoxicación de cortisol, si es en un momento dado que le ves y que te dice una barbaridad, mira, es que no te soporto, eres un impresentable, no has hecho bien tu trabajo, o en relaciones de pareja que te humilla, una pareja que te humilla constantemente,
todo tu organismo se pone en estado de alerta, taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, falta de aire. Pero cuando eso se sostiene en el tiempo, relaciones de pareja tóxicas, convivir con un padre enfermo que te machaca, un hijo que te preocupa todo el día, que tiene problemas con las drogas, ese jefe, es decir, suelen ser personas del entorno, porque no es tóxico el vecino que ves una vez al año en la casa de la playa. Ese, pues sí, será tóxico la semana que le ves, pero no tiene ese efecto del que estamos hablando. Entonces, cuando yo me intoxico de cortisol, pasan 3 cosas. A nivel físico, se me empieza a caer el pelo, me cambia la piel, me salen manchas en la piel, noto como un nudo en la garganta, me cuesta tragar, la tripillas me cambia porque se modifica la microbiota y la permeabilidad intestinal, y podemos llegar a cuadros de cambios intestinales, de disbiosis intestinal que se llama hoy en día, por esos cuadros de intoxicación de cortisol. Y me inflamo, que esto es importantísimo. La intoxicación de cortisol me lleva a la inflamación. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo que termina en itis. Ya, bueno, es que es así. Esta es consecuencia física. Esta es física. Psicológico, lo primero es que no duermo, porque llega la noche y yo no tengo el cortisol bajo y estoy en estado de alerta. Y entonces, o me cuesta conciliar el sueño, o consigo dormirme porque estoy agotado, pero a las 2, 3 de la mañana, o en torno a las 3, me despierto con sensación de susto. Es muy típico de estas situaciones. O duermo del tirón, pero no descanso, porque no he pasado por la fase profunda del sueño, que a todos los que me están escuchando esto les ha sucedido porque somos humanos y todos hemos vivido situaciones de amenaza y alerta. La segunda es que estoy irritable. Esa persona, que en general me caía bien, ahora no la soporto. El tic de mi marido, ahora lo veo todo el rato. Es decir, a esto que mi madre lo hacía constantemente, ahora no lo puedo soportar. O sea, esto es una cosa... Y tú te das cuenta que eso que te pone nervioso de la otra persona lo lleva teniendo siempre, pero ahora es como iluminado con luces de neón. Sí. Y que dices, mira, esto no lo puedo resistir. Lo siguiente es que cuando nosotros, el cerebro tiene una zona que es la zona del miedo, que es la amígdala cerebral. Y entonces esa amígdala, cuando estoy en estado de tensión, se activa a lo bestia. Y automáticamente desactiva la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, la que está aquí delante. El razonamiento. El razonamiento, la atención. Entonces, ¿quién no le ha pasado que está en estados de tensión por algo que le preocupa, que pueden ser cosas o personas, y de repente está leyendo su texto por la mañana de trabajo y no se concentra? Alguien le da oye, no te olvides de recoger no sé qué. Como si, o sea, si hubieras dicho al vecino, porque no te enteras, y el hipocampo, que es la que memoriza, que es muy sensible al cortisol, pierde fuerza. Entonces perdemos la memoria. Mucha gente viene a consulta con 40 años y te dice, vengo por Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es cortisol. Y finalmente, la tristeza. Muchos cuadros de tristeza, muchas depresiones, provienen de estados de alerta permanentes. Es decir, una de las cosas, y esto fue súper importante en la pandemia, muchas depresiones hoy en día sabemos que vienen derivadas de haber vivido en un estado de alerta, de ansiedad, de tensión mantenido en el tiempo, y el organismo, sería un poco complejo de explicarlo a nivel bioquímico, es como que se agota y entras en un estado de apatía. Y dime una cosa, se suelen dar, tú has hablado del caso de los hijos, pero eso ha sido el único caso que habrías pronunciado. ¿Se suelen dar sobre todo estas intoxicaciones en las relaciones de poder? Es decir, ¿es un jefe el que te intoxica? ¿Es tu padre el que te intoxica? ¿Es tu marido el que intoxica a la mujer? Bueno, yo creo que son personas que tienen mucha importancia en tu vida. Es decir, y las personas que tienen importancia en tu vida suelen ser el que tiene ascendencia sobre ti, desde un jefe, un padre especialmente, o una pareja, y por otro lado, o personas de las que la forma en la que te devuelven te influye mucho. O sea, si tú tienes un hijo, pienso, o una pareja a la que tú cuidas mucho o a la que quieres mucho, o tus nietos, y de repente no te agradecen las cosas. Y luego hay una cosa muy interesante, no todo es tóxico, que esto, mucha gente ya, hoy en día hablamos, por eso yo cambié el título, el nombre, el todo, mucha gente, todo es tóxico, este es tóxico, el otro es tóxico, ojo, cuidado. Y entonces hice un matiz muy interesante que es, hay 2 tipos de tóxicos. El tóxico universal, que es horroroso el nombre, pero para que me entendáis, que es ese que cae mal a todo el mundo. Y pobrecillo, pero a mí me pasó en una conferencia que lo expliqué y uno levantó la mano y dijo, ese soy yo. Y dije, ay, ¿qué hago? Y le dije, bueno, hablamos después de la conferencia, porque claro, no es tan fácil de repente, ¿no? Que es esa persona que lo está pasando mal por alguna circunstancia, que nadie le ha enseñado a gestionar las relaciones humanas, que opina de todo. Hay gente que dice, es que a mí, ayer me lo decía una paciente con mucha gracia, decía, mira, Marian, yo caigo mal porque siempre digo la verdad, de lo que sea, no te queda bien esa chaqueta, tienes mala cara, tal. Oye, le digo, mira, es que en la vida, es que la sinceridad está muy valorada, no tanto.
tanto. El cuñado tóxico, la cuñada tóxica. Yo tengo una duda, porque claro, ese cortisol pues se genera por momentos, situaciones concretas o que se pueden sostener en el tiempo, pero que no dejan de ser situaciones concretas. Pero nos hemos encontrado, y no sé si lo calificarías o si es que es posible o responde al mismo proceso químico, personas que son insoportables toda la vida y que resultan muy tóxicas, que cuando están en un grupo estropean el grupo, que cuando entran en una situación, en algo, pues lo contaminan. Y digo yo, ¿eso es su forma de ser, es así? ¿O es que están en el tiempo y a largo plazo sosteniendo pues esa intoxicación? Bueno, pues esto es lo que yo llamaría, es lo que llamamos ese tóxico universal. Es decir, esa persona que por algo que le ha sucedido a lo largo de su vida, generalmente, nadie le enseñó a gestionar las relaciones humanas, a gestionar sus emociones, a gestionar su frustración. Y son personas que llegan a los sitios, a las comidas, a las cenas, a las reuniones familiares y no saben estar. Pero no es que no sepan estar a nivel educativo, sí. A nivel emocional. Y luego está el tóxico individual. El tóxico individual es esa persona que tú por alguna razón no lo puedes soportar, pero de repente hay gente de tu entorno que se iba fenomenal con esa persona. A mí me sucedió hace unos años una anécdota con una paciente que venía a mi consulta y todo lo criticaba. Que había mucha luz, que había poca luz, que la había hecho esperar. Siempre me decía que estaba fea. Mariano, y te veo más fea que nunca. ¿A ti te lo decía? Sí. Entonces, a nadie le gusta. Y entonces le decía yo, es que yo tengo 4 niños, y yo decía, es que no he dormido, están malos, tal. Pues se te nota. Pero qué ojeras, Marian, al menos maquíllate mejor. Entonces, yo me ponía... refugian un poco en, bueno, es que yo soy sincero, es que yo digo la verdad. Yo soy sincero, sí, y yo digo, mira, oye... ¿Y qué hacemos con estas personas? Es decir, ¿debemos afrontarlo y decirles, eres una persona tóxica, vamos a ver cómo lo podemos solucionar? O porque es que si no, se pasan... estas personas pueden estar así toda la vida. Estas personas pueden estar así toda la vida, tienes toda la razón. Mira, yo recomiendo como unas pautas. La primera que recomiendo es ser discreto con ellas, porque alguna vez a todos nos ha sucedido que esa persona a la que sabes que te puede hacer daño, va y le cuentas el mayor secreto de tu vida, ¿no? O sea, y de repente le has sido infiel a tu marido y vas y se lo cuentas a esta. Tu hijo es el que saca malas notas o está probando las drogas y se lo cuentas a esta, que usa la información para en un momento de vulnerabilidad o de debilidad atacarte. Y eso, por eso, primero discreción. Lo segundo es identificarlo. Esto es clave. Es decir, si yo voy a una comida familiar o voy a un tema de trabajo o voy tal, y yo llego a mi casa que me duele la cabeza, que tengo migrañas, que me ha sentado mal la comida, uno de los temas puede ser no la comida, sino cómo me ha sentado por el estado de tensión que yo tenía en mi cuerpo. Porque yo estaba en tensión, y cuando yo estoy en tensión no como igual, y no absorbo igual los alimentos, y no me alimento igual de bien. Entonces esto puede ser identificar, es que esta persona de mi trabajo, es que es esta persona del grupo, es el marido de mi íntima amiga que noto que me juzga. Lo tercero es, ¿por qué esa persona es tóxica para mí? Es decir, es porque me manipula, me juzga, me critica, no me quiere, me hace sentir menos. Siempre, cuando uno desmenuza las cosas, las entiende mejor. Y por eso yo tengo un lema que es comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Claro, iba a decir, yo creo que una de las prioridades también debe ser que uno se identifique a sí mismo como una persona tóxica, ¿no? Bueno, pues que eso es otro trabajo. Porque si tú dices el tóxico universal, ¿no? El que eso es tóxico todo el rato y todo el día. Hombre, es ser alguien, y tú además dices que puede ser por algo que le pasó en su infancia o en su juventud, me da igual, pero que no sabe comportarse. Claro, si tú te identificas, tú vas a buscar ayuda, ¿no? Claro, que es la pregunta contraria, Nuño. ¿Qué tiene que hacer una persona tóxica que ya sabe que es tóxica? Bueno, yo he recibido en el último año correos de mucha gente que me dicen, creo que me convirtió en persona tóxica para mi familia, creo que me convirtió en persona tóxica para mi entorno. No debe ser nada fácil. Y no debe ser nada fácil. Y yo esas personas digo, ojo que tienes el 50% del camino hecho, porque hay intención de... O sea, es decir, cuando hay una voluntad de cambio, es muchísimo más fácil. El problema está cuando tú tienes a alguien que siempre amarga una situación o te hace sentir mal a ti, cómo acceder. Y a veces, sobre todo cuando son círculos muy cercanos, como puede ser padre, madre, suegro, hermano, hijo, cuñado, yerno, nuera, que yo creo que es lo más, o jefe o persona muy cercana del trabajo, mi padre lo llama así, el impermeable psicológico. Es decir, tú tienes que ser consciente de qué es exactamente desmenuzar la emoción. Es que me está intentando manipular. Por ejemplo, en padres. Esto es una cosa muy clásica de los padres. No me has venido a ver, no me cuidas, no me prestas atención. Ese chantaje con todo lo que yo he hecho por ti, y tú de repente, aunque no quieras, tengas 40, 50 años y seas una persona hecha y derecha, esa frase te hace daño. Porque las frases que vienen de los padres siempre tienen impacto. Uno de los temas, y en el capítulo dedico un capítulo, que a mí me parece más duro, son los padres que maltratan. Ya no solo en la infancia, sino en la edad adulta. Ese padre que está enfermo, que te manipula y que muchas veces, como no puedes cambiarle a él, te tienes que separar tú, y a veces hay que distanciarse, porque nos enfermamos. O sea, nuestro cuerpo es depositario de la verdad que nos sucede. Es más fácil distanciarse, era algo así como la continuación de la pregunta de Nuño, ¿eh? Es más fácil distanciarse que afrontarlo.
Es decir, que decirle, deja de manipularme de esta manera, deja de chantajearme de esta manera. Es que para poder hablar con alguien, esa persona tiene que estar dispuesta a escucharte y no atacarte de vuelta. Claro. Si tú vas a hablar con una persona y le dices, es que noto que me manipulas, que yo te manipulo tú, que... Y entonces la contrarrespuesta puede ser tan dura que te hunda todavía más. Y a veces hay personas que no están preparadas para hablar. Hay personas que no les puedes decir las cosas. Por ejemplo, a veces en la pandemia esto ha sido en el confinamiento terrible, porque muchísima gente ha convivido con gente en la que solo convivías en el viaje de novios y poco más, porque 24 horas al día non-stop. Entonces, convivir con personas ha hecho que haya que marcar espacios de no te veo durante 2 horas, métete en el baño y yo aquí, en la salita, pero porque eso genera mucha angustia. Y afrontar los temas hablándolo no siempre es fácil. Dejadme que haga una pausa, porque hemos pedido también a los oyentes que participen, que nos cuenten experiencias, si ellos creen que han estado cerca o han sufrido los efectos o la intoxicación de una persona. ¿Cómo era? ¿Con la hormona? ¿Cómo se llama? Cortisol. Si han sufrido intoxicación de cortisol, 900, 100, 800. A la vuelta les escuchamos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barcelón. Dejaré que se inunden mis pulmones. Ya veremos cómo... Comando N, hablando con Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora de libros tan exitosos como este Encuentra tu persona vitamina. Vamos a escuchar a los oyentes, a ver si tenemos tiempo de todo. A ver, Antonia, desde Ávila, muy buenos días. Buenos días, Ángela. ¿Qué tal, Antonia? Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias. A Bien. ver, ¿tú identificas a las personas tóxicas? Pues mira, yo en su día tuve un accidente muy grave y fíjate, se me puso en marcha, se conoce la hormona esta, y supe seleccionar la gente que quería que me fuera a ver. Ajá. Yo le dije a mi marido, mira, Chema, que no venga ni esta persona a verme. Quiero personas que a mí me transmitían energía, que a mí me daban las ganas de vivir, que yo me sintiera a gusto. Y efectivamente, así se hizo. Y bueno, del accidente salí bien. Hoy día fue en el 2000, en el 1980 esto, Uh-huh. y hasta ahora estoy bien. Pues Antonia, muchísimas gracias por tu experiencia. Un beso. Sí, tuve mucha suerte de que todos los que yo seleccioné me transmitieron esa energía que se necesita para salir adelante. Un beso, Antonia. Bueno, Antonia, es que eso que habla ella, esa energía de la que habla ella, es la oxitocina, que es la hormona que contrarresta el cortisol. Es decir, lo explico en el libro, yo tuve un ataque de pánico cuando me atracaron en un parking en el centro de Madrid, yo estaba en plena lactancia, y que es la hormona que está en la lactancia, es la oxitocina, y me acuerdo que llegué a mi casa con un ataque de pánico, y cuando empecé a dar de comer a mi hijo me había relajado, y entonces dije, uy, que me ha bajado. Yo que, entre comillas, soy una experta en el cortisol, dije, ¿cómo he conseguido relajarme tan rápido cuando los picos de cortisol tardan 6 horas en bajar? Y era por la oxitocina. Entonces me dedico a investigar la oxitocina. Y es que hay personas que solo con su mirada, con sus abrazos, te generan oxitocina y automáticamente contrarresta el cortisol. Es la hormona de la empatía. Entonces, cuando tú estás con alguien, y encima los abrazos de 8 segundos, recomiendo, cuidado con la pandemia, 8 segundos, yo a la gente la tengo muy cortada porque, claro, entre que hemos estado 2 años sin tocarnos y ahora la gente la abrazo 8 segundos, la gente está como tiesa, ¿no? Le digo, relájate que quedan 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2 y te bajo el cortisol. Pero que los oyentes sepan que los abrazos bajan el cortisol y suben la oxitocina. Abrazos de 8 segundos para subir la oxitocina. Tú que preguntabas en la publicidad si no hay pastillas, claro, no hacen falta pastillas. Mejor un abrazo desde un abrazo de 8 segundos. Sí. Álvaro, desde Almería, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Y enhorabuena a Marian, porque es que me encanta cómo habla, explica todo fenomenal. Y te tengo que decir que yo me vine a un pueblo de la Alpujarra almeriense por un subidón de cortisol. O sea, un subidón tan alto que es que he tenido que venir a desintoxicarme, imagínate. Estoy aquí en un pueblo de 900 habitantes que no conozco a nadie y es la única manera de no lidiar con personas tóxicas, que son las que me han traído hacia aquí, ¿no? Entonces, yo he tenido que salir huyendo, porque por mi empatía, al final hago que todo el mundo me venga a contar sus cosas y yo no sé poner límites, y eso es un problemón. Claro, pues de todas formas hay gente como Álvaro, ¿no? Que parece que atraiga también a los tóxicos, como dice él, dice por mi empatía. Bueno, es que yo creo que hay gente que tiene esa capacidad de ser el recipiente de muchas personas, es decir, la gente, Álvaro, pues por tu sensibilidad, porque siempre escuchas, y hay muchas personas que aprovechan ese hueco para tirar de ti, pero si tú tienes mucha sensibilidad es que esto te agota y te puede enfermar. Uh-huh. Entonces a veces hay que poner tierra de por medio. ¿Qué es lo que ha hecho el Álvaro? Un beso, gracias. Gracias. Hasta luego. Y Ángela, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. ¿Qué tal? Pues, a ver, yo tengo suerte porque la verdad no he atraído muchas personas tóxicas en mi vida. Creo que es porque no soy tóxica. Porque también escuché una vez también a una psicóloga, a Angélica Nieto, que decía que cuando atraemos a gente tóxica de alguna forma es porque nosotros también somos un poco tóxicos, ¿no? Reconocemos eso que tenemos ahí enfrente porque lo tenemos nosotros y porque nos da rabia. De ahí la teoría del espejo. Y nada, básicamente al final cuando ves una persona tóxica, en mi opinión, hay que, si eres empático, genial, escuchar. Si puedes evitarlo, lo evitas. Y si te toca, pues aceptarlo y poner lo mejor de uno mismo para ayudarle, al fin y al cabo. No sé. Ángela, muchísimas gracias. A ver qué piensa Marian de esto del efecto espejo. Bueno, es que hay una cosa que en el cerebro que se llama las neuronas espejo, que es decir, que nosotros, lo más sencillo es, seguro que a algunos ha pasado, que estáis con alguien que es súper expresivo y que habla gesticulando mucho y ves que la persona al lado está moviendo los labios y la cara a la vez, porque las neuronas espejo hacen que si tú estás sonriendo, el de enfrente sonría. Pero yo creo que hay gente que puede ser muy vitamina y que como es muy vitamina, los que están intoxicados de cortisol aprovechan para sentirse mejor. Es decir, no siempre atraemos si somos tóxicos. Yo no estoy así tan de acuerdo en ese sentido. Marian Rojas Estapé, encuentra tu persona vitamina. Acuérdese de la oxitocina y se me olvida todo el rato la otra. El cortisol. El cortisol. Se te olvida la mala. Se me olvida la mala. Bueno, al cortisol se la combate con oxitocina, que está en un abrazo de 8 segundos. Marian, un beso. Gracias, Ángel. Gracias. Y antes de llegar a las 11 de la mañana, una historia que nos trae Nuño. Una historia que en las que se ha inspirado, vamos a decir, Pedro Almodóvar, por ejemplo, para sus madres paralelas. Seguro que la recuerdan. También la recordaba Marta Sanz en su última novela y fue Nuño quien nos habló de ella por primera vez. Es la historia de Catalina Muñoz, fusilada y después enterrada con el sonajero de su hijo. Seguro que han visto la imagen. Nuño, ¿tú cómo te acercaste a la historia de Catalina? Pues fue por casualidad, lo mencionaron el caso en una conferencia de arqueología sobre la guerra civil y un comentario de la persona que daba la conferencia, ¿no? Dijo que el dueño de ese sonajero nunca quiso saber nada de esta historia y a mí eso me dejó loco, no me lo podía creer que se encuentre ese juguete en una fosa de la guerra civil y no quieran saber de ello, ¿no? Y resulta que es que no lo sabía. No sabía que su madre se había llevado a la fosa el juguete. Martín, el dueño de ese sonajero, tenía 8 meses cuando todo esto pasó. Y a raíz de intentar buscar a Martín, encontré también a una de sus hijas, Martina, y ella también encontró esa historia que tampoco conocían porque en la familia se llevó todo muy en secreto, todo lo que pasó esos años, porque fue terrible. A Catalina la fusilan en agosto con un consejo de guerra, porque ya había guerra civil y en Palencia, donde vivían, ya había triunfado el golpe franquista. Al marido de Catalina, sin embargo, le detienen antes, todavía con la República vigente, y no lo matan. Él cumplió años de cárcel y después le soltaron y vivió. Yo recuerdo cuando vi esa imagen y cuando leí tu historia dije, ¿por qué? ¿Por qué él se ha dado con esta historia y no hemos dado nosotros con esta historia? Es que es una historia una historia impresionante. Y la imagen, solo la imagen del sonajero entre los huesos es brutal. Claro, yo creo que hagan los oyentes el ejercicio porque seguro que la han visto. Fue publicada por El País y luego se ha hablado mucho de ella. Vamos a saludar a Martina, ¿te parece? Claro que sí. Martina de la Torre Muñoz, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Martina? Ahora mismo el sonajero lo tiene usted, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese sonajero? Pues es un sonajero que se le ve muy sensible, es bonito porque tiene un montón de colores, pero tiene un recuerdo pues de mi abuela. ¿Tú en qué momento, Martina, conociste la historia de tu abuela, de Catalina? Bueno, pues yo pues cuando fui siendo más mayor, pues sí que mi padre, bueno, pues les oías que a mi abuela la habían matado en la guerra civil. Y también sabía que a mi abuelo había estado en la cárcel. Pero no, sin saber más, nada más, porque la verdad que en mi casa siempre se ha vivido con tranquilidad, nunca con el rencor. Yo a mi padre nunca le he oído hablar con el rencor y menos sobre esto. O sea, sabíamos lo esencial, ni más ni menos. ¿Cómo has ido recomponiendo la historia? Bueno, pues en un momento cuando encontró Nuño los restos de mi abuela,
fue una sensación de descanso, pero a la vez alegría, a la vez tristeza. No sé cómo explicarlo, es una sensación muy, muy a la piel. Hay que recordar que, bueno, yo no encontré el cadáver, lo encontró la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la antropóloga Almudena García Tú nos Rubio. lo contaste. Yo intenté contarlo de la forma mejor que supe. Eso exacto. Sí, pero nosotros por él encontramos a mi abuela. Claro. Y pudisteis enterrarla junto a su marido, ¿verdad? Exacto. Así fue, porque mi abuelo no rehizo su vida. Yo creo que la siguió queriendo hasta que se murió. Y también debo decir que a esas personas que dicen que si por el dinero que cobraron, mi abuelo no quiso cobrar nada por la muerte de mi abuela, porque la muerte de mi abuela, dijo mi abuelo, que no tenía precio. El daño no tenía precio. Y fue entonces cuando un poco pues me enteré de todo, cuando fueron pues para ver si quería cobrar el dinero por la muerte de mi abuela. Martina, tu padre sí que supo, ¿no?, que su madre había sido enterrada junto a su sonajero. El sonajero era de tu padre. No lo sabía. No lo sabía. Lo sabe también todo a raíz de que sale la noticia. Ni mi tía, una hermana de mi padre, que todavía vive, nunca había hablado del sonajero. O sea, no sabíamos nadie nada de ese sonajero. Pero, Martina, ¿tú crees que Martín sí que, a raíz de encontrar el sonajero y cuando se lo llevamos a casa, él ha podido entenderlo? Porque, claro, tu padre está muy mayor, sí, tiene parte de demencia, entonces, ¿tú crees que él ha entendido bien todo lo que ha pasado? Lo que ha pasado después, cuando han encontrado a mi abuela, sí, eso. Pues yo creo que no ha sido consciente. Y luego sí que es muy duro decirlo. Mi padre es como que no ha conocido a su madre. Entonces no hay sentimientos, porque tú cuando conoces a mi madre hay sentimientos, porque he estado con ella, he vivido con ella, nos hemos querido. O con mi padre, o sea, digo mi madre con mis padres. ¿Qué pasa? Pues mi padre sí que al final, mi abuelo estuvo unos años viviendo con nosotros, porque fue a meterse a la residencia y mi madre dijo que ni hablar. Estuvo con nosotros. A mi abuelo jamás le hemos oído hablar de ningún tema de la guerra ni de nada. En mi casa había paz, no había rencor. Es lo que quiero que la gente sepa. Que mira, además el otro día vi lo de la película de Almodóvar. Sí. Y algunos decían, vaya, ¿cómo no podía ser otro que Almodóvar el que hizo esa? Yo no la he visto, la voy a ir a ver, la película. Y críticas malas sobre Almodóvar. Vamos a ver. Yo pienso que estas personas, tanto como yo, no hemos vivido la guerra. La guerra para nosotros ha sido, pues eso, que te han contado. No tiene que haber rencor. Las personas que hicieron esa guerra no existen ya. ¿Para ti qué significa ese sonajero, Martina? Pues para mí significa amor. Amor de mi abuela hacia mi padre y hacia sus hijos. Sí, no se me ocurre mucho más que añadir. Es que me emociono, porque mi padre no se merecía lo que ha pasado hasta que se casó con mi madre. En la familia tú me decías que no se hablaba del pasado, pero tú le has contado a tu familia, a tus hijos, a tus sobrinos. ¿Ahora se habla en tu familia de ese pasado? Vamos a ver. Mis hijos, el día que la hicieron a mi abuela el homenaje, mis hijos estuvieron y sí que les hablé de lo que había pasado, pero ya no se ha vuelto a hablar. A ver, sí que se habla de la abuela. Mira, hoy mi hijo dice, ¿dónde vas? Digo, voy a Palencia. Pues ¿a qué vas? Me pregunta. Y digo, pues voy a la cadena SER a hablar de la abuela.
de mi abuela. Y nada más, no sé. Pero ya no, a ver, ya no tus hijos o tus nietos o las generaciones posteriores, no es que tú les hables directamente. ¿Tú piensas que es importante que, aunque sea sin rencor, tú haces mucho hincapié al sin rencor, pero que se conozca esa parte de la historia? Sí. Además, uno de mis hijos, el pequeño, es muy sentimental, es muy, ¿cómo decirlo?, muy sensible, y lo pasó muy mal el día del homenaje. Al ver a su abuelo, que no había conocido a su madre, lloró mucho. Mi hijo lloró mucho. Hombre, desde fuera es verdad que este caso en concreto, pues para los que no estamos tan familiarizados con él, tiene una fuerza especial, porque solo la imagen, el color del sonajero al lado del negro y marrón de los esqueletos, humaniza o hace empatizar de una manera distinta. Pues es muy difícil decirle a una tercera generación que esa gente de ahí pues murió en determinadas circunstancias, tenía una vida, etcétera, etcétera. Y hay a veces que es un pequeño detalle, que es muy cinematográfico, en este caso es casi cinematográfico, un pequeño detalle que de repente hace un clic y a una tercera generación le hace humanizar, empatizar, y a partir de ahí todo lo demás. O sea, creo que trasciende de este caso en concreto. Claro. Este sonajero representa mucho más. Claro, es que esa imagen al final lo que describe es que a quien enterraron, a quien fusilaron, a quien mataron, era una madre. Exacto. Claro, exacto. Era una madre que dejó un niño tan pequeño que utilizaba un sonajero. Eso es, y ponemos encima de la mesa un debate que trasciende lo político, porque increíblemente está muy politizado este debate, y llega a lo humano. Dime, Martina. Pero yo sí que digo que aquí ya no hay política. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo soy apolítica. Yo quiero que el que gobierne lo haga bien para todo el mundo y no para uso propio. ¿Dónde guardas el sonajero, Martina? Pues mira, le tengo en una cajita de cristal. ¿Lo enseñas a la gente que viene a tu casa? Sí. Martina, muchísimas gracias. A vosotros. Un beso. ¿Puedo decir una cosa y recalcarlo? Dime. Pues que nosotros no tenemos rencor. Mucha gente de los que les pasó esto no tiene rencor. Habrá gente que sí, pero serán los menos. Eso es muy importante. Martina, un beso bien grande. Martina, un beso fuerte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, Nuño. Adiós. Nuño, que dos historias más bonitas hoy. Primero las personas tóxicas y después una gente tan buena como Martina. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo fui testigo en su vejez de la tormenta.